Y esta otra pieza me parece que es muy fuerte, me parece que ella manifiesta una tensión, una fricción, manifiesta un malestar, manifiesta precisamente un enfrentamiento, que es un enfrentamiento violento de siglos y de siglos. Esto se llama Alpes Marítimos y es una de las piezas que él hace en un bosque en los Alpes. Rápido, este abrazo que hace a un árbol chiquitito, un árbol muy joven, lo abraza con su mano, después de la mano hace un cast y hace una mano de bronce, la mano de bronce la instala en el árbol y el árbol sigue su camino, ¿no? El árbol sigue creciendo, creciendo. Es como mano a mano, ¿no? Pero hay una cosa aquí que me parece que es muy, muy fuerte, muy interesante, muy sobrecogedora, y es, por un lado está esta materia, el bronce, su rigidez, su fuerza, su capacidad de aguantar el tiempo. Por otro lado, el árbol, también su testarudez, su manera de crecer, su constancia, su robustez, su blandura al mismo tiempo, su flexibilidad, hasta el grado que va bebiendo, casi que va cubriendo. Él dice en algún momento, el árbol y su tronco abrazarán y embeberán completamente la mano. Y de nuevo en esta furiosa lid que hay todos los días con la naturaleza, hay un mano a mano que siempre es desigual. El otro día, creo que algunos de ustedes supieron, el metro de Medellín tuvo varios tramos que tuvieron que interrumpirse porque el río estaba volviendo a recoger su cauce. Es un río lleno de vueltas que se ha enderezado y se ha vuelto su cauce en una línea recta y el río está retomando su cauce anterior. Exactamente. Entonces, otra vez es la persistencia y la resistencia a las imposiciones del humano. Yo creo que es un poco esa metáfora la que está presente en la pieza de Pennone, y yo creo que todos los días uno escucha y uno ve manifestarse esa fuerza. La obra de Milena Bonilla o Alberto Baraya recogiendo las imágenes de los pedacitos de pastos que crecen en los bordes de zonas encementadas, o echando lápiz, registrando esas florecitas que crecen en zonas absolutamente llenas de cemento. Creo que tienen que ver con este tipo de resistencia. Aquí de nuevo entonces hay un cara a cara, que no sé cuál es el final, no creo que tenga moraleja, pero lo que sí creo que pone en tensiones y en una gran evidencia es una situación de profundísima y arraigada tensión y en muchos sentidos de desencuentro absoluto. Y digamos que esta otra pieza que también tiene que ver con esa serie, bueno, acá ustedes lo ven, esta es como una de las dimensiones del árbol, y digamos que aquí hay esto, ¿no? Es como el hombre de Vitruvio, el hombre como medida de la naturaleza, como medida de las escalas, como medida de las distancias, como medida del crecimiento de otros seres, que por cierto además es un hombre, literalmente es una figura masculina, o sea que implica esta imposición, digamos, de este patrón. Y digamos ya hacia el cierre de la charla, esto es una pieza que hace parte de la tesis de grado de María Buenaventura en la Universidad Nacional, en la Maestría de Artes, se llamó Daño Mecánico, y Daño Mecánico comienza con un encuentro absolutamente fortuito. Ella quería trabajar sobre el río Bogotá, y a raíz de estar metiéndose a mirar el río, a caminarlo, recorrerlo, etcétera, se encontró con los invernaderos, con las presencias de los rosales en las afueras de Bogotá. Y digamos, la historia es larga. A lo que me voy a quedar a contarles es que en la entrada de uno de estos invernaderos
encuentra una rosa absolutamente deforme, que es la que están viendo, una rosa rarísima, ahí tirada, una basura, la recoge y le pregunta al jardinero que estaba allí, le dice, ¿y esta rosa? Dice, así son todas, ¿no? Todas. Sí, claro, esta variedad, todas son así. Nosotros lo que pasa es que las enderezamos, les hacemos una serie de procedimientos y ellas crecerán rectas, que es lo que pide el público, que es además las requisiciones a nivel de exportación de flores, pero esta variedad, la variedad Charlotte, es así. ¿Mm? Entonces ella hace una serie de peripecias, la primera es esta, y es que endereza con nuestras herramientas, o sea, es cortar, pegar y producir esta especie de collage, esta imposibilidad, la necesidad de forzar a lo otro, a que se parezca a lo que nosotros queremos que sea, es parte también de las relaciones perturbadas o perturbadoras, o ambas cosas, entre humanos y no humanos. Esta sería entonces la rosa que se regala en el día del San Valentín, y ella es como sería si no se le hace toda la serie, digamos, de intervenciones, poniéndole elementos, directrices, palitos, etcétera, para que tenga la forma correcta y para que pueda ser regalada. Y digamos que estos son intervenciones en la Universidad Nacional, en la que ella cogió rosas Charlotte y las dejó crecer como se les diera la gana, a su sabor, a su manera. Y eso tiene que ver también con Mateo Hernández, o tiene que ver también con un campesino que tiene un terreno cerca de Bogotá, que ha decidido que su jardín y su huerta crezcan sin estar podándolos, sin dominarlos, sin someter su crecimiento, sus formas, sus follajes. Y los vecinos, en el caso de Mateo, o en el caso de este campesino que les estoy contando, los vecinos les dicen, ¿usted por qué no corta eso? Usted lo que tiene ahí es toda esa cantidad de monte. Ese término me impresiona en Colombia. Quite ese monte, rócelo, siempre como debe ser. Que es un poco lo que pasa, lo contrario, ¿no? O sea, aquí lo mismo María está dejando que la rosa crezca, si crece torcida y si da 7 vueltas y se comporta como una enredadera y quiere ser rastrera, pues que lo sea. Aquí está saliéndose por la ventana, y por otro lado, de la ventana hacia adentro, ella ha sembrado una serie de plantas, entre ellas quinoa, que está entrando, digamos, penetrando la sala de la maestría. Esto es de Eulalia, esto se llamaba Desarraigo. Les voy a mostrar varias imágenes. Estamos hablando de estas plantas que crecen en los árboles. No son parásitas, digamos que ellos son aerófagas, son totalmente autónomas e independientes, pero necesitan como algo donde ser portadas. Y es usual quitarlas, ¿no? Es como, son feas. Yo no he entendido por qué hay que quitarlas. Hacen daño. Hay una serie de mitos que parece que obligan a que haya una tradición de eliminar las plantas. Ella en una salida de Bogotá se encontró con todo un cementerio al lado de la carretera, al lado y lado de estas piezas, de estas plantas, las recogió y las tuvo durante meses en perfecta salud. De hecho, todavía tiene algunas de ellas en su estudio, colgadas absolutamente precariamente en el salón de la maestría. Eso se llamaba Desarraigo. Y este era un juego en el que ella está equiparándose, está haciendo un juego de anatomía comparada con un frailejón. Otra vez, otra pieza que tiene que ver con este pulso, esto es Alberto Baraya, eso parte del premio Luis Caballero en el que él participó. A mí me parece que el video era absolutamente extraordinario, creo que es una de las grandes piezas que ha hecho Baraya.
río, se llama el río. Él estaba haciendo la ruta del caucho y haciendo la ruta del caucho se va en un planchón militar que le autorizan a subirse. Y dice que en algún momento de la navegación ellos empezaron a ensayar tiro al blanco. Y pues el tiro al blanco era el tiro al río, que me parece una imagen muy eficiente también para pensar de alguna manera qué es lo otro, ¿no? ¿Qué es lo otro ante mí que no me merece ningún respeto? Que está bajo mi capricho, está docilizado bajo lo que yo se me ocurra hacer, y pues una de las cosas que hacen entonces es disparo al río. Digamos que esta imagen, que no se parece a la de Penone, porque aquí sí no hay un forcejeo, aquí es totalmente asimétrico el gesto. Voy a mostrar la sucesión, son imágenes fijas, pero esto es un video. Y es un video, de nuevo, me parece que es como una de las grandes obras de Baraya. Este conjunto es de Jesús Abad Colorado, y particularmente me interesa esto y esto, que es digamos, eso vivo en el marco de un conflicto imparable como es el conflicto colombiano. Acá este juego, por ejemplo, de taparse y de asimilarse con la vegetación, o esto que es un río lleno de petróleo. Bien, esto es María Buenaventura. Esto es una exposición que se llama Abajo en la Tierra, curada por mí en la Galería L.A. Galería hace 2 años, creo. Y esto es una fertilización de algo tan digamos, tan polucionante como un neumático de Cicla. Ella le sembró tierra fértil y sembró especies de árboles que crecen como en las antípodas del planeta. Ellas lograron, digamos, adaptarse y crecer divinamente, como lo están viendo. Y esto también hacía parte de esa exposición. Tenía que ver con los diferentes leyes y normativas que había expresado el gobierno nacional para satanizar las semillas nativas, y en cambio para estructurar y terminar de cimentar, digamos, lo que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio y con el tema, por ejemplo, de la proveeduría de unas ciertas empresas de semillas para el campesinado. Entonces eran los diferentes decretos, eran decretos, por ejemplo, que usaban términos como semillas criminales, que pues o sea, si yo no lo hubiera leído me parecía que alguien me estaba echando un meme de Facebook, o sea, una ridícula, así decían, eso son semillas criminales. ¿Y qué eran las semillas criminales? Unas semillas de maíz sembradas por campesinos de Boyacá que llevaban cuánto tiempo en esas, por dar un ejemplo. Entonces lo que hizo María fue que las puso en montonera, digamos, las fotocopias de los decretos, de cada uno de los decretos, y allí sembró semillas criminales. Y pues esas semillas en el curso de la exposición germinaron, crecieron, y irrumpieron de una manera malsana, transgresiva, rebelde en el espacio de la exhibición. Esto es son imágenes botánicas de Eulalia, y tiene que ver con las palabras que aparecían obsesivamente, digamos, en estos decretos. Entonces decía, por ejemplo, palabras, acá están las contrarias, por ejemplo, invariable, homogénea, permanente, eran términos que aparecían en estos decretos refiriéndose a las semillas. Era una cosa muy extraña. Voy a recordar 2 de las palabras que dije. Dije variable y dije, invariable y dije homogénea. Ustedes y yo sabemos que para que la vida exista se necesita la heterogeneidad y la variabilidad, si no, no hay vida.
Entonces, estos decretos lo que proclaman es la muerte. O sea, una semilla que es idéntica a la otra, una semilla que tiene la misma información, eso, la respuesta son las mazorcas tristes, mazorcas que no tienen granos. ¿Mm? Y quería ponerles tengo 2 entrevistas que yo le hice, una a María y una a Eulalia. Les quiero poner los. Ay, no, perdí. ¿Qué debo hacer? A ver. Bien, voy a ponerles, son muy cortitos. Esta es la entrevista que le hice a Eulalia. Eulalia tiene una característica que a mí me interesa muchísimo, me sorprende profundamente, y es que Eulalia es artista plástica, pero Eulalia es ilustradora botánica. Entonces ella constantemente está mezclando estas dos como actividades suyas, que por cierto son bastante opuestas entre sí. Normalmente ella tiene que estar todo el tiempo como enfrentándose a las más profundas contradicciones de sus dos formas de operar. Entonces, esta obra se llama Ser heterogéneo, ser criminal, es una obra que dialoga con la obra de María. Ser heterogénea, ser criminal. Aparecen cosas como nativa, criolla, local, heterogénea, variable, viva, reproducible, intercambiable, que son palabras que también incluso estaban en la ley. Hay otro aspecto de esta obra que es la manera en que fue hecha. Yo hago ilustración botánica científica y esa lógica de representación implica una idealización. Entonces, cuando uno hace una ilustración botánica, lo que hace es como unificar todas las diferencias de una planta y producir el dibujo de la especie. Lo que hice acá fue usar esa técnica, pero precisamente resaltando las diferencias, ¿no? Estos frijoles todos son de la misma especie, pero cada uno es diferente. Y lo que hice fue elegirlos y resaltar lo muy individual que puede ser cada uno, lo diferente. Y cómo precisamente la vida es posible porque esas diferencias hay, son las que permiten que la vida siga cambiando y siga siendo vida. Bien. La entrevista a María a su vez está explicando una idea que para ella es muy importante, y es pensar que una semilla es un texto. Es un texto que ha sido elaborado colectivamente durante muchísimo tiempo. Y de alguna manera esta quema de semillas, porque no sé si ustedes saben, eso es lo que ha hecho el gobierno, es coger semillas y quemarlas, ¿no? Las semillas que precisamente son las que los campesinos usaban.
y ellos tienen entonces que someterse a comprar lo que era su saber. En esa medida, simplemente quiero cerrar pensando en la idea de Marx, o sea, la hipótesis de eliminar el saber, el manejo, el dominio por parte, cuando él estaba pensando por parte del proletariado, por ejemplo, de la producción, de su operar, en este caso es despojar de su saber, de su conocimiento, de su autonomía al campesino. Y esto, digamos, como uno de los detalles que tiene que ver con una situación en la cual ciertamente se tiene una mirada presentista, cortoplacista, extractivista, que definitivamente no está tomando en consideración, primero que todo, una obligación que es el diálogo con lo otro vivo, y lo segundo, en esa loca y absolutamente kamikaze suicida, afán de recobrar rápidamente unos frutos, pues a lo que se está yendo es a la inviabilidad. Muchas gracias y no sé si hay algunas preguntas. Entonces abrimos el espacio para preguntas. ¿Quién tiene algún? Bueno, yo no tengo propiamente una pregunta, sino dos apuntes en relación a la charla que me pareció muy interesante, muy compleja. Una es sobre el siglo XIX en Colombia y toda esa herencia en relación a arrasar el bosque o quemar incluso el bosque para sembrar. Y pues ya que hablaste tanto de Medellín, pues es interesante el himno antioqueño, compuesto por un poeta inclusive, donde habla que el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, ¿sí? Entonces es como el himno del colonizador. Entonces lo que tú hablas del campesino tiene mucho que ver en esa posición del que no es nativo, sino el que llega a colonizar, el que llega a colonizar llega a arrasar y llega a imponer otro paisaje, y eso lo vemos en toda la colonización de América, ¿cierto? Que fundar ciudades era tener el poder, la corona española tenía el poder sobre el territorio, fundando ciudades. Entonces cuando se desalojaban las ciudades, era terrible porque no se podía ejercer un control político sobre la geografía del territorio y sobre los recursos, entre comillas, que los recursos también están plenamente controlados por las leyes de India, ¿cierto? Cómo habitar una ciudad, o sea, cuáles son los lugares propicios para crear una ciudad y colonizar, ¿cierto? Que está todo en las normas dictadas por Carlos V y Felipe II, aunque muchas no se cumplían. O sea, desde la colonización, la conquista, las leyes existen pero no se cumplen. Entonces, en la Constitución Política de Colombia también existen normas para proteger la naturaleza y todos tenemos derecho a un ambiente sano, y eso no se cumple, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los comentarios, y el otro es en relación a todo lo que planteaste de la naturaleza como sujeto, y de alguna manera, pues, hay un libro que incluso yo le presté a Eulalia hace unos años, que no sé si lo leyó. Es un libro que se llama El Nuevo Orden Ecológico, que fue editado en la década de los 90 por pues el autor es Luc Ferry, y él hace un recuento de toda la naturaleza como sujeto de derecho, donde este hecho se ha enfatizado desde la década de los 60, pero él se remonta hasta la Edad Media en Europa y narra, pues buscan archivos y encuentra juicios a burros porque mataron a una persona, y llevan al burro al tribunal y lo juzgan y lo condenan a muerte como si fuera un sujeto
de derecho. Entonces, no solamente en la sociedad occidental la naturaleza ha sido asumida como sujeto de derechos, sino también como sujeto de deberes. Muchas veces ha sido más asumida como sujeto de deberes. Entonces, ese libro, pues, es interesante, pues, o sea, me lo prestó Jaime Sivillé cuando yo hice mi maestría en Medellín. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, eso es sorprendente y es la memoria hace un hiato y se olvida que precisamente en el pasado, por ejemplo en la Edad Media, sí se podría pensar en la naturaleza como sujeto. Y parte, digamos, del pensamiento de la modernidad y parte del pensamiento ilustrado lo que hace es borrar eso y volverlo objeto, y volverlo además no solamente objeto, sino recurso, que me parece que es absolutamente fundamental para pensar, digamos, ese procedimiento de objetualización de lo vivo. Y en relación con lo primero, precisamente ayer estaba viendo una entradita de un tiquete para el Museo de Antioquia que tiene Horizontes de Cano, que es del 13. Y pues es un cumpleaños de Medellín. También eso que tú dices del himno, no lo conocía, es increíble, o sea, de verdad. Y pues todo la armonía, digamos, con la imagen de Cano, celebratoria de Medellín, y pues como es la imagen celebratoria, pues desde luego con una chuela en la mano. Y pues haciendo el gesto que ustedes muy bien saben, que es un gesto colonizador, que sería la imagen de la mirada, que tanto habla Donna Haraway, o sea, las herramientas de la mirada que son violentas de entrada ya. Claro que hay. ¿Y sabes de quién es? Es de Política. El monumento es un hacha, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que la presentación de Ana María es bastante, digamos, pues enfática en esos cambios que se están dando, que creo que sí hay una serie de pensadores de distintos lados que están planteando que sí es posible retomar o tratar de establecer ese vínculo con lo vivo, ¿no? A mí me queda una inquietud, digamos, frente a todo esto, y es el poder que ejerce la escuela y la academia frente a esas miradas, digamos, hegemónicas, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad, digamos, de que estas estructuras o estas, digamos, espacios donde se supone que tú estableces un vínculo con esas otras miradas, con esos saberes, que puedan ser permeadas, digamos, por estas nuevas o por estas, digamos, enfoques? Porque uno ve que la escuela como tal sigue centrada, por lo menos en nuestro contexto, en ese proyecto de ilustración, ¿no? Posiblemente no vea uno que otro cambio, pero muy poco. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves eso? Tú que estás vinculada con la academia también, que pues tienes una experiencia docente importante. ¿Cuál sería la forma de resistir a esa presencia tan fuerte de la escuela también en estar al servicio de esos digamos, pues del capital y de, pues, no todos estos discursos, digamos, antropocentristas? La pregunta, estoy pensando como los diferentes ejes, cómo se podría responder esa pregunta tuya. Digamos, lo primero que estaba pensando tiene que ver con Michel Serres y tiene que ver con una polémica que va a tener él en relación a la academia. Me parece, cada día me parece que tiene más sentido recordar esa discusión de Michel Serres. Es un texto súper chiquito, muy cortico, que si les interesa podríamos encontrar, circularlo, en el marco del cual Serres está contando una anécdota que es muy conmovedora. Es un diálogo entre un emisario, cartógrafo oficial, como de un ministerio, y un pescador, franceses. Entonces, el emisario saca los mapas y saca las convenciones, y entonces le está mostrando
las zonas por donde el pescador circula con su barco pesquero. Y el pescador mira el mapa y le dice, yo nunca he usado esto y llevo 25 años yendo por estos fiordos y llegando a esta bahía. Entonces él dice, pero, y entonces eso no tiene ningún sentido, ¿usted qué es lo que está haciendo? Esto es una gran estupidez. Y le dice, pero llevo 25 años y lo he hecho divinamente bien, nunca me he chocado, nunca me he encontrado con una piedra, nunca ha pasado nada. Y entonces hay este diálogo entre ellos dos y en algún momento le dice, ¿y usted cómo hace? ¿Usted cómo ha hecho todos estos años sin mapa? Entonces él le dice, pues mire, yo me fijo en el viento, yo me fijo en las aves, yo me fijo en el movimiento de las olas y a través de cada uno de esos conocimientos que se van acumulando con el tiempo, yo sé divinamente si yo estoy acercándome mucho, digamos, a la zona más panda o si me estoy yendo a un lugar en donde hay unas corrientes enfrentadas. Y pensando eso, Seag dice, una de las cosas que ha hecho la academia, y la ha hecho con pasión, con iracundia, con tesonería, es de legitimar el saber del otro. Eso es una de las estrategias más eficientes. Ahí pienso mucho en el grupo Modernidad, Poscolonialidad, cuando ellos hablan de un colonialismo epistémico. Eso sí que es colonialismo epistémico, es decirle al pescador, mire, usted es un papa frita, en verdad usted no sabe nada, qué ignorancia, use desde ahora en adelante este mapa y va a ver cómo le va a ir de bien, y seguramente le va a ir fatal, sí, ciertamente se va a encontrar con unos túmulos que jamás nunca se hubiera cruzado, etcétera. Entonces, creo que la pregunta te la estoy respondiendo, es más bien poniendo primero que todo un turupe encima de la pregunta, y es la academia lo primero que hace es que al saber empírico lo deslegitima, lo introduce dentro de un lugar de absoluta duda y sospecha, y creo que eso también pasa precisamente en términos, por ejemplo, del saber del campesino o en términos, por ejemplo, del saber del indígena. Hay pues un investigador que de pronto algunos de ustedes conocen, que es Silvia Rivera Cusicanqui, y ella usa un término que ahorita tal vez no me voy a acordar, pero es que es lindísimo, es como una agudeza largo tiempo, una agudeza largo tiempo trabajada, es como algo así. O sea, el saber, por ejemplo, de un campesino, de estos campesinos que están custodiando estas semillas que son valiosísimas, el saber de un indígena en relación, por ejemplo, a las plantas sanadoras, es un saber con una agudeza largamente enriquecida. Entonces, lo primero que te diría es eso, o sea, la academia lo que construye es la validación del único recurso y la única ruta para construir el conocimiento es ella misma. Mi discusión con Colciencias tiene que ver con eso, es realmente aberrante, Colciencias, construyendo, por ejemplo, la legitimación del artista plástico, que lleva 30, 40 años haciendo obra, pero eso no es válido, él tiene que hacer una maestría y hoy día pues un doctorado para que pueda enseñar en una universidad, porque de lo contrario su saber empírico es un saber analfabeta y no tiene ninguna entrada, son tonterías, no tiene metodología, no tiene rigor, etcétera. Por otro lado, hay emergencias interesantes, yo creo, en diferentes universidades del planeta. O sea, si yo estuviera creyendo en la emergencia de un giro biocentrista, uno lo vería intuido en ciertas cátedras, por ejemplo, que empiezan a surgir en ciertas universidades. El hecho mismo de que Silvia Rivera Cusicanqui sea docente de una universidad, o que Donna Haraway tenga un doctorado que se llama History of Consciousness, o sea, Historia de la Conciencia, en el marco del cual una de las cosas que se entrevé es hablar del ambiente, y hablar del ambiente es hablar de una necesidad de establecer, digamos, una relación dialógica con lo vivo, así eso vivo no lo puede demandar a uno.
así eso vivo no pueda devolverle a uno articuladamente delante de un escenario argumentativo una contraargumentación de por qué uno produce, por ejemplo, la muerte, el asesinato, la masacre. Creo que eso ya son escenarios que están mostrando una transformación, y creo que digamos que nosotros estemos aquí en este debate, aunque digamos al fondo habían personas que se reían mucho y estaban conversando y viendo mucho su Facebook y su chat, que es claro, o sea, uno dice, estamos hablando de algo que es aburrido, pensar es aburrido, estar problematizado es aburridísimo, digamos que sentir que uno tiene una responsabilidad sobre el planeta y que uno tiene una responsabilidad, porque uno la tiene, y creo que eso es el cambio también que tiene que hacer la academia, o sea, la academia tiene que recordarle a uno como sujeto ético que uno tiene una responsabilidad de pensar sobre el planeta, y en esa medida también de sacudirse de estas taras provenientes tanto de la modernidad como de la ilustración, y pienso que de los diferentes sistemas capitalistas que desde luego se nutren de eso, y es esa mirada individualizante, individualista, y digamos que una procura de pensar también en colectivo o en comunidad, y pensar de nuevo borrando las fronteras, y sobre todo creo yo abriendo discusiones en donde una arrogancia construida cuidadosamente también durante muchos siglos por parte del humano entre en discusión académica. Eso sería lo que yo te respondería. Gracias. Estoy profundamente emocionada con esta intervención de este tema que me atañe. Yo soy agricultora orgánica con huerta hace 20 años, y de ese escenario desde mi condición de urbana para establecerme en un escenario del campo, tuve ese impacto desde la academia, el conocimiento, de encontrarme en mi necesidad de producir alimento sano con el saber y el conocimiento ancestral. Del conocimiento, lo que tú hacías referencia de los personajes viento, agua, donde el campesino nace con su huerta debajo del brazo y yo quería aprender, ¿no? Entonces empiezo a indagar en ese tema del conocimiento de construcción de una técnica agrícola saludable a las plantas, saludable al humano, rescatando ese equilibrio del planeta, esa necesidad de la biosfera, del cosmos, etcétera, sentirnos parte de él. Y tuve esos planteamientos básicos entre la importancia de sentirnos miembros de la naturaleza y no dueños, como el principio de esta modificación de conducta, de ética ante la vida, y encontrarnos en el mismo escenario de seres vivos, manipulando un escenario que interviene el hombre en el escenario natural, y lo llamo un diálogo permanente entre el diálogo natural y el diálogo cultural. Y otro punto que me parece importante es ese puntualizar que el conocimiento no es patrimonio de la academia. Fue una gran conclusión, y tengo esa metodología de construir conocimiento a través del diálogo de saberes, ancestro, ciencia y la vivencia como escenario principal. Gracias. Te felicito, soy profundamente emocionada de ese encuentro. Son escenarios y planos diferentes hacia ese humano que hay que rescatar dentro del contexto de la vida, del hombre incluyéndose en la naturaleza, como parte para pensar su actividad y sus necesidades de resolver desde ese ángulo. Entonces el arte y la naturaleza de nuevo de la mano. Gracias. Hola. Tú hablas de una responsabilidad digamos, del individuo como en torno a un colectivo. Yo quería preguntarte de qué forma difiere la acción artística de todas estas, digamos, estrategias de colonización o de manipulación como del conocimiento histórico. Si digamos, no sé, por mencionar una de las que mostraste, María
básicamente secuestra unas plantas y las inserta dentro de un ambiente que no es el propio, ¿cierto? Como por decir un poco como con la línea de lo brutal que podría eso ser si lo pensamos desde una posición humanitaria, ¿no? ¿En qué medida el arte, digamos, no está patrocinando digamos, ese caos que está produciendo el ser humano? De primeras te digo, la palabra humanitario no me interesa, no me interesa. Es precisamente uno de los debates. En nombre de eso, precisamente se ha producido este tipo de comportamiento humano naturalizado e indiscutible que habitamos hoy. En segunda instancia, hay algo que yo te entiendo tu pregunta, pero te quiero decir, no existe la no intervención. No existe la no intervención. Acá no se está hablando de no intervención. Y de nuevo, desde que hubo un humano que metió una mano en la tierra, ya hubo una intervención. Y la intervención además es sobrepasadora, absolutamente modificadora. Entonces, yo creo que este discurso no es un discurso rosa, edénico y arcádico. No es edénico ni arcádico. Es dialógico, pero también está lleno de lo que llamaría, es contencioso. Sí, es penone. Penone es contencioso. Es tensión, porque hay tensión. No es que vamos a volver al momento del diálogo entre bestias y plantas, no es eso. No es una romantización, y me parece que es importantísimo, que esto no es una mirada romantizadora. Si es romantizadora, parece que tiene una capacidad de fracasar enorme. Y digamos que un ejemplo que te quiero dar es el siguiente. Nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama Caminos del Páramo. Caminos del Páramo tomaba una imagen, y es que el indígena o el campesino sube al páramo, y para subir en el páramo y hacer la mínima intervención va por un sendero. No es que no haya sendero, hay sendero, pero no hay 1000 senderos. Eso es Occidente. Occidente es 1000 senderos por miles de caminos para hacer algo que hubiera podido ser así y hacer el menor daño posible. Entonces, no es que ellos no suban al páramo, ellos suben al páramo, cogen lo que necesitan, recogen sus plantas, recogen los frutos y bajan por un sendero. Entonces, la construcción de un sendero creo que es la metáfora de hacer el diálogo que produzca la menor incidencia, pero de nuevo, claro, yo sí creo que estamos en un antropoceno, o sea, es que no puedes negar la presencia que de hecho ya tuvo el humano sobre el globo. Gracias. ¿De qué forma o sea, lo decía más porque tú hablas de la responsabilidad? Yo no dije que evitar una intervención es natural. Mencioné la palabra intervención artística porque es cuando el artista coge la planta y la utiliza de una forma específica, que no es precisamente hacer un sendero. Digamos, esos árboles crecen en una llanta de bicicleta y posiblemente van a ceder en algún punto, van a caerse, van a morir, y básicamente los estamos asesinando desde el momento en que decidimos ponerlos ahí. Mi pregunta va un poco más dirigida a eso, no tanto a cómo podemos evitar hacer intervenciones en la naturaleza, sino a cómo el arte está patrocinando eso que critica, cómo está utilizando las mismas metodologías y los mismos sistemas para reproducir eso que tanto critica. No hablo del arte en general, como para especificar, sino específicamente a algunos artistas que se hacen llamar, por así decirlo, ecologistas o algo así.
Te repito, la relación es contenciosa, la relación es densa y de entrada la relación que tú vas a tener con cualquier elemento con el que tú estés trabajando es una relación en la que tú estás en una intromisión, pero también él se está entrometiendo contigo. Eso no lo puedes negar, ¿no? O sea, cualquier gesto que tú estés haciendo, entonces, si de alguna manera te parece altamente violento el gesto de ella, que es dar un espacio otro a la vida, es que eso es lo que hace todo el tiempo. De hecho, cualquier animal, es decir, ejemplo, cualquier ave, cualquier pájaro, cualquier animal que está circulando por un terreno, baldío o no, pensando en esta palabra, es un circulador de esporas y es un circulador de semillas. Entonces no estamos hablando de purismo, no es un gesto purista. Bien. Quiero agregarle a Mateo una idea a Matías, perdón, que y fue estudiante, que el artista muchas veces hace un sacrificio, ¿no? Está haciendo un ejemplo que realmente muchas veces usa la polémica o digamos la controversia a su bien, a hacer un punto. Entonces yo creo que el artista siempre está pisando un camino controversial y casi suicida en muchos sentidos. Eso es parte de ese bagaje que tiene el artista, de atreverse o a volver a repetir un mal en una manera que sea un ejemplo o visible, un mal que se está haciendo o que se está viviendo sin realmente una repercusión, ¿no? Para hacer, digamos, de eso un tipo de enseñanza o de conciencia. Yo creo que eso es parte de ese, digamos, dominio del artista. Pero y otra cosa que quería decir, que me parece que contesta un poquito la pregunta de Manuel, o que no nos hace un camino, Evo Morales, ¿no? Me parece un gran ejemplo de un cambio que sí estamos haciendo. Y una de sus frases, digamos, fantásticas, que la hizo en un foro mundial, en este momento, hace unos años ya, que era: el problema del capitalismo es que no queremos vivir bien, sino que queremos vivir mejor. Perdón, no fue en nos. No se quiere vivir bien, sino que se quiere vivir mejor. Y ese es el problema, ¿no? De que la realidad es: vivamos bien y no mejor y mejor, al sacrificio de todos. Bueno, yo voy a hacer como un comentario muy corto respecto a tu pregunta, a la respuesta. Pues no sabemos los árboles sembrados en la llanta, pues qué pasó con ellos. O sea, estamos suponiendo que se van a morir, pero pues el artista perfectamente los pudo sembrar a medida que crecían en otro lugar, pues no necesariamente tendrían que morir, ¿cierto? Están vivos, ¿no? Ella los tiene. Sí, pues yo no creo que ella los hubiera dejado morir, pues en absoluto. Te estoy contando. Ah, bueno, sí, La sí. pieza está divinamente. Exacto. Pues, o sea, Pero pienso que cuando se trabaja con la naturaleza hay una dimensión ética muy grande, ¿cierto? Como que es un ser vivo, hay un cuidado, hay un cultivo. Cultivar es cuidar, ¿cierto? Bueno, respecto a lo que tú planteabas, básicamente solo los arqueólogos saben qué es naturaleza y qué no. Pues básicamente todo el paisaje que nosotros contemplamos está intervenido, así nosotros creamos que eso es naturaleza o que es algo entre comillas original. Incluso algo que se supone que es el pulmón del mundo, entre comillas, como es el Amazonas. Estudios arqueológicos han comprobado que milenios atrás existieron ciudades ahí, incluso una agricultura tan intensiva que desertificó el suelo y que hace que el suelo de la Amazonía no se pueda utilizar para la agricultura actualmente. Entonces,
donde nosotros vemos naturaleza, llega un arqueólogo y empieza a descifrar el paisaje, empieza a descifrar que en esa montaña que vemos hay unas terrazas donde pudieron existir casas o cultivos, o se hace una excavación, encuentra que hay residuos de polen que evidencian que eran campos de cultivo, ¿cierto? Y entonces es una naturaleza controlada, cultivada, domesticada. Solo el hecho de que empiece a existir la agricultura o la domesticación de animales los cambia genéticamente. ¿Sí? No, porque el cambio es Sí, mutuo. también, sí, es mutuo. Entonces, cualquier intervención que se haga, como tú lo planteabas, o sea, estudios de paleontología del maíz evidencian que era una planta pequeñita y que la domesticación y la agricultura la alteró y hasta existir la mazorca que conocemos hoy y hasta existir el transgénico que conocemos hoy. Entonces, o sea, solamente los arqueólogos y los paleontólogos pueden llegar a un estado, entre comillas, original de las cosas, rastreando el pasado. Exacto, pero en relación a la respuesta que te dio Ana María, pues es mi intervención también. Hay un dato que tiene que ver con lo que acabas de decir, Gloria, sobre el Amazonas, entre otras. Margarita Sergio me la comentaba. Hay un libro sobre historia ambiental colombiana que habla precisamente del Amazonas, y recojo la anécdota de Sergio, que está acompañada, digamos, de, por ejemplo, lo que menciona este libro. Ella me decía, mira, yo duré 5 años viviendo en la selva, y durante 5 años yo lo que veía era naturaleza prístina, naturaleza intocada. Ya con el tiempo empecé a ver las rosas, empecé a ver que esos son huertas, o sea, que gran parte del Amazonas son huertas, y que son operaciones de selección, operaciones de aglutinamiento, operaciones de dejar ser y de sembrar y de transformación, por ejemplo, de grupos nomádicos que van moviéndose, y a eso me uno con este libro que les digo de historia ambiental en Colombia, en el marco del cual el autor dice que parte de la biodiversidad del Amazonas es hija del humano. Entonces, ahí me parece que también es muy importante, para no producir un discurso fundamentalista, cándido, recordar que esta discusión no se trata de satanizar al humano. El humano ha producido también biodiversidad, y ese es el ejemplo, el Amazonas. Y de nuevo, es que es también me parece que es muy importante también recordar eso, es también un animal, es también un esparcidor de esporas. Es que es tan fuerte esta separación que se le olvida a uno que uno es ese actor también dentro de ese escenario, es uno más. Lo que pasa es que ese uno más tiene la capacidad de daño enorme que hemos estado, digamos, mencionando, y por eso me parece tan válido pensar en esa nueva, pensar en una era geológica, otra, y pensar que se denominará así, antropoceno. Graciela. Sí, no, con respecto a la pregunta de Matías, yo voy con una intervención un poquito cándida del tema, y es que, bueno, desde siempre no, desde 14, 15 años, empecé a pensar sobre el error que éramos nosotros de la naturaleza. Yo pienso que nosotros somos un pequeño fallo de la naturaleza, de alguna manera, y si uno me pone a contemplar pues todo lo que está pasando, se pone a analizar todo lo que nos ha dicho hoy Ana María, pues yo sigo como convencida de eso. Pero por otro lado, el arte, el arte, hasta donde tengo entendido, está hecho para señalar. Nosotros estamos de alguna manera destinados a señalar a que ese tipo de cosas que están ocurriendo, y yo sí veo frente al trabajo, a los trabajos que nos mostró Ana María, que son señalamientos de algo que está pasando, y esa manera, de alguna manera, se utiliza
pequeñas fracciones de esa naturaleza para poder señalar, y así lo veo yo. No sé si y no veo como intervenciones trágicas, terribles de que se esté invadiendo, se esté dañando, si ella misma nos está dando esa posibilidad de señalar la naturaleza, de señalar eso que estamos como errando o convirtiendo en un problema muy grande, ese que ya nos hizo pensar hoy Ana María con su charla, que por cierto te agradezco. Anita, gracias por esta presentación. Yo creo que a veces le deberían a uno dar chance después de unas charlas así con tantos referentes y como que le activan a uno tantas neuronas que uno debería volver 8 días después a hacer las preguntas. Pero como no hay ese chance, yo te quiero preguntar si el trabajo que has venido haciendo con Eulalia y con María ha cambiado en algo tu percepción sobre qué es eso del ejercicio curatorial. Gracias por esa pregunta, Pau. Yo, mientras estaba armando la presentación, creo que una de las cosas que estaba pensando es que a mí, antes de hablar como de mis procesos curatoriales, a mí como ser humano, las conversaciones con Leonel Vázquez también, con Leonel, con María, y sobre todo mis conversaciones con Eulalia, me han cambiado muchas perspectivas. Me han puesto a pensar muchas veces. Y, por ejemplo, cuando hace muchos años empezamos a hablar para una exposición en la que yo le escribí un texto, y ella me contó cómo era que operaba el ilustrador botánico. Por ejemplo, para mí eso fue un choque enorme, porque de nuevo creo que yo tenía una imagen absolutamente romantizada, idealizada del ilustrador botánico, y me hizo dar un giro y pensar que el ilustrador botánico ficcionalizaba de una manera extraordinaria, y eso se juntó con preguntas que yo me hacía en relación a la fotografía, y empecé a pensar en una cosa que hace poquito escribí en un texto, y es aquello que aquello que la cultura denomina documental, es una ficcionalización codificada y metódicamente planteada, detrás de la cual se emite un discurso que lo plantea como veraz, pero es totalmente ficcional, como son las estampas de la expedición botánica, que me encantan, pero son totalmente idealistas e idealizantes. Eso, digamos, como persona, oír a María y ver, digamos, la consistencia y la intensidad con la que María trabaja, también ha sido muy fuerte. El otro día estábamos almorzando y me estaba contando lo del espinal, y pues terminamos llorando. Me cogió de la mano y me dijo: eres la segunda persona con la que yo he llorado por el planeta, después de mi hermana. Y yo creo que eso, como curadora también, y como académica, creo que me transforma, y me hace muy claro y necesario decir cómo, de alguna manera, cómo esto es de frágil, digamos, estar hablando de cosas que de repente son tan duras y tan odiosas. Ahorita Graciela decía: nosotros somos como un error, y yo pensaba para mis adentros, lo que fue un error fueron los sistemas económicos e ideológicos que se volvieron hegemónicos, pero no sé de todas maneras cuál otra opción hubiera pelechado, porque perfecto, y yo me siento pesimista, pero al mismo tiempo hay opciones. Entonces creo que la fragilización del sujeto curador y la fragilización de la construcción vulnerable y maleable
de aquella materia incomprensible y modificada siempre, que es las discusiones con los artistas, las discusiones con las obras, con los espacios, desde luego se permea con esto. Bueno. Yo creo que la conclusión que yo saco de todo esto es que hay un llamado de atención a que no son solamente humanos los que habitan el planeta. Creo que nos olvidamos de eso otro que nos compone y que nos hace ser en parte también lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Creo que esa es un poco la invitación como a reconocer y a reconocernos también en eso otro, ¿no? Que es lo vivo. Y lo vivo puede ser es muy amplio. Creo que tenemos una percepción muy corta y muy pequeña de ello porque pues, nuestra formación a nivel de biología, de una cantidad de cosas, es esa posición antropocentrista de la que nos habla, digamos, Ana María. Yo creo que la invitación a descubrir eso otro pues es como lo que yo recojo un poco entre las muchas cosas interesantes de la charla y bueno, pues yo creo que sí hay que mirar con un poco más de aprecio, de afecto y de sorpresa también eso otro vivo que está ahí, que obviamente nos enriquece, ¿no? Nos enriquece no en términos del recurso utilizable y cuantificable y como la mercancía en que se vuelve todo, sino en otra dimensión que tiene que ver con la vida, con la biopolítica, ¿no? Pero no solamente para el humano, sino para todos, ¿no? Entonces, ese equilibrio seguramente el que uno buscaría establecer para poder, digamos, responder hasta cierto punto de manera, digamos, responsable por eso que está ahí. Y de lo cual hacemos uso indiscriminado, ¿no? Bueno, muchas gracias Ana María, gracias a ustedes por venir. Los esperamos la próxima semana en la segunda sesión de la zona C a las 5 de la tarde. Nos acompañará Mauricio Cruz. Entonces nos encontramos aquí a las 5. Muchas gracias por venir y gracias Ana María.